frecuencia de salida. En el caso de cada uno va a depender. Si eres el equipo 1, nada más son las dos frecuencias, la frecuencia de entrada y la frecuencia de salida. ¿A qué me refiero de entrada y salida? Lo que decía ahorita Eder y otro compañero. Tú pones tu sistema sin prender el motor, sin energizarlo, y con la aplicación mides la frecuencia y va a tener unos hertz inherentes al sistema. Lo encienden, lo ponen a trabajar y va a tener una frecuencia de oscilación, unos hertz. Eso es lo que entregaría el equipo 1. El equipo 2 y 3 harían lo mismo más UTR. O sea, cómo opera inicialmente y cómo opera cuando ya le pusiste tu fibra o le pusiste tu neopreno. Y el cálculo de la TR. ¿Qué TR debería de ser? Tú ya tienes los hertz y puedes irte a hacer reingeniería en las ecuaciones para estimar de cuánto es la transmisibilidad de vibración. Pero tú ya tienes la frecuencia de entrada y frecuencia de salida experimentalmente. Y en el equipo 4, tú tendrías la frecuencia de entrada, frecuencia de salida, que sería la frecuencia de entrada la del equipo 1, que te dio cuando ya está operando, y la última te la daría la salida del equipo 3, porque tiene que ser igual o menor. Cuando le pusiste tus resortes te tiene que dar vibración igual o menor que la del equipo 3, que la del neopreno. Y te voy a pedir la rigidez de los resortes que lograron eso. Sí, para la fibra y para el neopreno. ¿El equipo 3 de qué? Sí, se buscan igual. ¿Perdón? ¿El equipo 3 de qué? Acuérdate, equipo 1 es armarlo, equipo 2 es la fibra, el neopreno y el resorte, ¿no? Así es más o menos como lo dijimos, ¿no? Ahorita lo abro para corroborar, porque en memoria está difícil. Eso es lo que tendremos que hacer nosotros. Sí, nos la propones y luego la calculas en función de cómo se comportan, ¿no? Porque tú vas a decir, ok, él me está diciendo que el del neopreno, el médico, ¿sabes qué? Me da un hertz, exagerando, un hertz cuando no lo energicé, lo energizo, me da 5 hertz. Y yo le pongo mi neopreno y me lo baja de 5 a 2 hertz. Entonces tú necesitas ponerlo a operar, o sea, quitarle eso que él le puso, sin energía te va a dar un 1, le pones energía, te da el 5, tú le pones tu resorte, si a él le dio 2, tú lo bajas a 1, igual o inferior dijimos, ¿no? ¿Con qué rigidez lograste eso? Eso es, en el caso de los resortes eso es. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Los resultados, nada más los resultados y que les sirvan para iniciar ellos su propuesta, ¿no? Y eso es lo divertido. Ahora sí, vamos a ver. Vibraciones mecánicas. El reporte y obviamente el dispositivo. Sí, en el celular, ¿eh? No se vayan. El motor con la base y cada equipo con lo que utilizó de amortiguación. Sí. A ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Lunes. Yo espero que sí. Se viene la segunda oportunidad de esa unidad, que es más divertida. Ya es cuestión de cómo se pongan de acuerdo, pues, tiempo suficiente para hacerlo. Tienes hoy en la tarde-noche, tienes mañana, sábado, domingo, y pues el día tiene 24 horas. Pasando. Hasta donde yo sé. Ahí latiguen al equipo 1 y el 1, ya cuando entregue, el 2 será latigueado por el 3 y así sucesivamente. Que eso es lo bonito. Así no creo que lo logres. Así no creo que lo logres. Con ese cariño es complicado. Ahí va. Eso. Un amigo. Claro que siempre están en la posibilidad de decir, no, yo voy a hacer todas las prácticas porque no me entregan nada. La 1, 2, 3 y 4. Ah, bueno. Son ingenieros. No ocupas al otro, está bien. Estoy de acuerdo. Porque no nos podemos poner de acuerdo, pues ese no es pretexto, pues yo lo hago solo. Aunque no pueda. Uno y vámonos. Ya usted, para que vean que no somos rígidos, somos flexibles. Tú puedes elegir hacerlos todos. Y me tocó el 4, ahí está. Y aquí está mi modelo, mi prototipo, y ahí está mis antecedentes. Y listo, no hay problema. ¿Dale? Ok, nos habíamos quedado en esta parte. Hasta antes de continuar con el sistema mixto o dual, ¿alguna duda?
que dijimos lo podemos hacer por el método analítico, por el método gráfico, y obtenemos el balanceo en el plano XY y lo podemos obtener también en el plano YZ. Ahora vendría el ejemplo 3, que muy seguramente será el que ustedes harán, ¿verdad? En donde tengo el híbrido de ambos, ¿no? Tenemos un sistema en el cual tengo tres masas, masa 1, masa 2, masa 3, a diferente radio o espacio del centro del eje. Quieren equilibrarlo utilizando dos masas, como pudieron querer equilibrarlo con 1, con 2, con 3, con las que quiera a la persona que está pidiendo el trabajo. ¿En función de qué se elige eso? En algunas ocasiones se elige en función de buscar la estética del sistema, buscar que no sea una esfera o una masa demasiado grande en comparación con las demás. O también se busca en función de generar radios que sean equidistantes, es decir, en buscar masas que no tengan una gran diferencia angular en los tres ejes, en los cosenos directores que tenemos. Pero eso ya queda a criterio de la persona que está haciendo el diseño. Tú puedes equilibrar con una sola masa, pero puede ser que sea muy grande en comparación de las demás y que sea un ángulo muy grande o mucho más pequeño, depende de cuál de las versiones usaste, máximos o mínimos, de lo que ya tienes presente. Eso es lo que aparece aquí. Y en la otra vista yo observo que están las tres masas. Esta es la masa 1, masa 2 y masa 3, y observo que aquí están las masas que yo voy a tener que poner. Ya me está exigiendo dónde deben de estar. Una debe estar cargada a la chumacera izquierda y otra debe estar cargada a la chumacera derecha. No sabe exactamente dónde, nada más sabe de qué lado debe de estar. Entonces esos son los requerimientos que me están dando. Identificar nada más las variables. Ahora sí, ¿cuál sería el método que se propone? Este lo propone Mavi en su libro de análisis de maquinaria, específicamente el tema de balanceo. Y él nos propone lo siguiente, dice, primero yo lo que haría, aunque puedes estar o no de acuerdo con él, porque lo puedes hacer analíticamente, él va a obtener esto, que son los momentos. El peso por el radio del elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Y con eso, ¿qué obtendría él? Pues el resultante, ¿no? El vector resultante. Ese es el método gráfico. Nada más para ubicar aquí y identificar, obviamente que se refiere a la masa por la gravedad para que sea un peso. Entonces, el radio del que él está hablando es el centroide de la esfera con respecto al centro u origen de la chumacera. Entonces va a calcular cuánto sería esta masa por la gravedad y por el radio, y eso es lo que sería este vector, la escala que tú quieras, 1, 1, lo que sea. Después vas a poner este vectorcito a escala, es lo que está aquí, y después el último vector, que es este, lo que está así. Es un sistema de lazo cerrado, un método de polígono que te enseñaron en estática o en matemáticas, y ya obtienes este resultante. ¿Hasta ahí alguna duda? Y yo porque no lo voy a ir haciendo, ¿no? El radio es del centro de la... Del centro de la esferita, aquí, de la esfera, al centro de este eje, del eje. Igual aquí de centro a centro y de centro a centro. Entonces es un momento angular en el plano XY. Ese es el paso 1, ¿no hay dudas? Ok, porque te puede tocar este ejemplo y pues que lo hagas, ¿no? Si por ahí eres contreras y no lo quieres hacer por el método gráfico, que es más fácil, pues lo puedes hacer por el método analítico, no hay ningún problema. El método analítico lo único que me pide es, pues dime el peso, dime el radio, puedo obtener ya el momento y después con seno, coseno, tangente, cotangente, como quieras. Por trigonometría obtienes su componente en X y su componente en Y. Ya que tengas componente en X, componente en Y, lo sumas y al sumar ambos, pues sabes que puedes obtener el resultante, como si fuera un sistema de vectores tradicional, y por tangente o por cualquier otra función puedes obtener el vertical y el horizontal. Si se fijan, es lo mismito que hicimos aquí. ¿Sí? Es el mismo método, no hay ningún problema hasta aquí, si se acuerdan de ese, ¿no? Es lo mismo hasta ahí. Entonces, sea con uno o con otro. ¿Cuál es lo interesante? Que aquí sí me da los datos. Y acá no los tengo en esta imagen porque se haría muy engorroso. Me está diciendo a qué ángulo se encuentra cada masa, cuánto es el peso ya directo, no la masa como tal, y el radio. Entonces ya obtendría yo estos tres valores, por eso están en rojo, para que tú los rellenes, ¿verdad? Tú practiques. Ya sabemos que el radio es tomar este, elevarlo al cuadrado, tomar este, elevarlo al cuadrado, sumarlo y sacarle la raíz. Y ya sabemos que si quiero obtener el radio, depende en qué cuadrante lo quiero. Si es en el cuadrante 1, yo sé que es opuesto y adyacente, tendría que tomar este dato, entre este dato, la suma, arcotangente, ¿verdad? Y obtendría el ángulo con respecto a una horizontal positiva, a menos que quisieras el complementario. Ese sería el paso apenas 1. Paso 2, determinar, y aquí es donde cambia un poquito, dice determinar el momento con respecto a, hay que definir esta a qué se refiere, es la distancia axial del eje vista en el plano que sería lo largo del eje, ¿no? Entonces nomás regresando para ubicarlos, aquí,
Dijimos que este es el plano XY, entonces el plano a lo largo del eje para mí sería X, Z, que sería este. Este sería Z y este de aquí para mí sería X, o si tú quieres visualizarlo así, YZ, como lo quieras ver, ¿no? Es verlo, el que está de frente, pues te giras, depende de qué lado te gires, de uno o del otro, ¿no? Es muy sencillo, por eso lo mostré en un inicio en SolidWorks, ¿no? O sea, aquí lo estoy viendo de frente y aquí lo estoy viendo de lado. Aquí hay dos chumaceras, vea que solo estoy viendo la de frente, atrás hay otra. Son este cuadrito y este son las chumaceras. Este es el eje, esa línea, no quisieron ponerla sólida, y estas esferas pues son estas, ¿no? Viéndola de lado. Entonces si se fijan, todas las distancias axiales le llama el A, de donde está el rodamiento hacia la derecha le llama A. Entonces si yo me voy aquí a este lado al ejercicio, me dice el paso 2, determinar, esto es un momento con respecto a la distancia axial. Entonces en realidad es una fuerza por una distancia por una distancia. ¿En función de qué? En función de B. ¿Por qué le llama en función de B? Voy a regresar aquí, nada más para acotarlo. Si tú observas, él le llama A las distancias de las masas que están directamente sobre la horizontal, y le llama B a las distancias que están inferiores a la horizontal, y lo puedes ver ahí en el diagrama. Entonces puedes calcular con respecto a la posición superior positiva o inferior negativa, y es indistinto. Dice que él sugiere que lo hagas con respecto a B, pero en realidad no importa, puede ser con respecto a B o respecto a, me refiero arriba o abajo del diagrama, es decir, estas distancias de estas esferas, estas dos esferas más la que propones, o esta esfera y la que vas a proponer, lo de arriba o lo de abajo. Nada más estoy tratando de que leamos lo que el autor nos propone. Y ahora sí, estos datos ya los conocemos, estos ya estaban anteriormente, los ángulos y el momento. Yo tengo que saber a qué distancia está cada eje con respecto a la chumacera izquierda, que dice 0, 13 y 5. Me voy para acá, me regreso. Esta es mi chumacera izquierda. Y dice que el valor de A para el primero va a ser 0, es decir, que este es su origen, aquí donde estoy señalando. Y a partir de ahí se va a mover a la derecha. Y voy a tener una distancia para la masa 1, que yo sé que es masa por gravedad, es una distancia 0 porque está sobre la misma línea con respecto a la horizontal. Para la masa 2 yo me tengo que desplazar un A subíndice 2, es esta distancia. Y para la masa 3 me voy a desplazar, como aparece aquí, una distancia que es una distancia A con respecto a 3. Muy sencillo, para que lo ubiques. Pásale, compañero, pásale. Dime. ¿Mande? Sí. De hecho, les falta el último equipo de entrar nada más, ¿eh? Ya clase de Mitsubishi va a ser hasta el lunes. ¿Ya usted ya pasó? Sí. Ya, faltan los últimos 3 equipos hoy y el lunes. Ya le pasé a su compañero José Guadalupe, tiene los 2 software. Le pasé, voy ahorita a las 5 y le pasé el Mitsubishi, el entrenador de Mitsubishi y el Omron. Entonces que se los pase para que vea si lo puede correr. Gracias. Órale. Entonces estábamos aquí en esta parte, ¿no? Entonces él me sugiere el método del polígono. Dice, mira, toma esos valores de fuerza por distancia, por ubicación axial y represéntalos físicamente. Obviamente no puede representar todos. A ver, ahorita que termine nada más para continuar. Perdón, siéntate. Pues si luego me preguntan cómo le hizo, pues quién sabe, ¿verdad? Yo se los puedo dejar y que ahí investigue, no hay bronca. A mí no se me hace difícil. Pues está sencillo realmente, nada más es saber leer. Sí, me voy para acá y observo aquí. Esta es la masa y mi 0 es aquí. ¿Y cuánto me desplazo en la horizontal para llegar a este punto, en la horizontal 0? Sí. ¿Te refieres de aquí hacia la izquierda? El claro va en función del ajuste que tú quieras y cómo vas a extraer el rodamiento. Entonces lleva unos extractores. Entonces depende del extractor y el... Bueno, es una pregunta interesante porque mezcla mecánica de materiales y metrología. Si tú sabes las masas reales que tienes y sabes que aquí existe una deflexión, o se cuelga el eje, estáticamente, obviamente dinámicamente lo va a hacer nada más en los 2 ejes. Si estáticamente se cuelga hacia abajo una distancia y de 3 milímetros y lo hago dinámico, pues van a ser 3 abajo y 3 arriba cuando esté rotando. Y a ti te enseñan que el rodamiento tiene un porcentaje de desalineamiento permisible. O sea, te dice cuánto puede rotar y que no le afecte a que se amarre. Entonces, esos 2 datos me definen a mí qué espacio le tengo que dejar aquí en el claro para que yo pueda utilizar el extractor y quitarlo y me permita el desalineamiento sin que se amarre.
Entonces no depende de la distancia, pero hay los rodamientos te dicen tanto desalineamiento lineal o angular a tantos metros. Entonces te dicen, no sé, si tengo 0.02 metros, te permito, no sé, 0.05 grados de desalineamiento. Entonces te dice cuánto desalineamiento permisible a cuánta distancia. Y ese es el dato que tú usarías para saber claro en la realidad. Para eso sirve la mecánica de materiales, para ubicar cómo se va a comportar en deflexión y saber esa distancia. Es ok, tanto. Porque no existe deflexión cero y no existe un rodamiento que no tenga tolerancia, solo que sea un buje, ya es otra cosa. Dicen, ¿qué tal si el rodamiento no me permite? No, pues entonces no es un rodamiento, es un buje común y corriente. El rodamiento sí te permite esa rotación. Bueno, ese es el punto. De aquí en lo que estamos ubicando, sí entendemos que este es la posición 0. Este de aquí es mi posición 2, A2 le llaman, porque me desplazo a la derecha con respecto a la horizontal, y A3 sería esta distancia porque ahí está la masa. Siempre del 0. ¿Y por qué ahí? Porque lo definió el autor. Él me dijo en el ejercicio que él quería una masa a partir de A hasta B. ¿Por qué ahí? Pues porque ahí quiso él, porque él sabe cuánto se va a pandear. ¿Mande? Son las premisas y es el que manda, ahí lo quiere. Es el ejemplo que te da Mavi, ¿no? Es muy sencillo. En la realidad yo he hecho estos ejercicios, no crean que no. Tengo alumnos que digo, a ver, quiero que hagas eso y fabrícalo. Y lo vemos y hay muchas consideraciones que los libros no toman en cuenta. Demasiadas, ¿no? Si lo vas a soldar, si va roscado, y cuánto se deflexiona la pieza, y ya te afecta la fricción, el tamaño de la varilla, el grosor de la varilla, el peso de la varilla, porque comúnmente lo han hecho con esferas, toman esferas de rodamientos grandes y le soldan, lo barrenan y luego le soldan y le ponen una varilla, casi siempre varilla de soldar. Y eso ya le afecta al cálculo, porque no consideras todo eso en el cálculo. Tendrías que calcular el peso específico de la soldadura, la densidad, luego ponerle la varilla, la densidad de la varilla, el centroide de la varilla, luego sumar todo y tener el centroide real. O sea, no está tan concentración de esfuerzos, no es tan sencillo como parece. Pero bueno, te da una aproximación decente. Escuchaba en la mañana, vino el proveedor de MATLAB de Estados Unidos aquí al TEC a las 10 de la mañana. Y le preguntó un doctor de aquí, un químico, un doctor en instrumentación y control, por cierto, no me acuerdo si es Soto, se apellida el Soto, creo. Y le preguntaba, hicimos una regresión, nos mostró las bondades del MATLAB última versión, que aquí lo tienen licenciado, por cierto, y estaba mostrando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Cada quien le preguntamos de lo que lo usamos, y nos puso optimización de un vehículo, y quería saber cómo se comporta el combustible de un vehículo en carretera y en ciudad, si es tractocamión o es compacto. Hizo algunas gráficas en MATLAB y las comparó y las graficó y hizo el modelo matemático. Y el resultado que nos daba en correlación era de 0.82, la R cuadrada que ustedes calculaban en MATLAB para ver el índice de correlación, o la curva esa que se aproximaba, ¿no? Que les daba una R ahí que también te la da Excel. Y el doctor dijo, no, 0.8 es pésimo el cálculo. Y el americano que vino dijo, no, para estos cálculos 0.82 es muy bueno. Y es cuando ves la diferencia entre el ingeniero de campo y el doctor. El doctor buscaba un índice de relación del 0.95 y el ingeniero decía, no, 0.8 está maravilloso, este resultado es ideal, o sea, con ya sabemos cómo se comporta en la realidad. Y me refiero a esto mismo, o sea, es la visión de la persona. La persona venía de hacer pruebas en Estados Unidos para instituciones de investigación y para universidades, las 25 universidades más importantes de Estados Unidos. Entonces yo digo, pues algo debe saber de su software y de sus resultados válidos, ¿no? Pero si te vas con un doctor, si no, es muy cerrado y quiere resultados muy de laboratorio, y estos resultados eran de datos reales, de pista, de cómo se comportan los vehículos, ¿no? Y lo comento aquí, esto es ideal, te va a dar error forzosamente, ¿no? Y lo vieron en Solid, cuando yo lo simulé, sí se estabilizó un poco, pero no al 100%. Tendría que ajustar todos los datos para que efectivamente cuando le digo animar, no se mueva nada, se quede en su lugar. Eso es difícil, eso ya son los ajustes finos, dicen aquí. No es tan fácil en la vida real, ¿no? Entonces esta parte es muy sencilla. Ya ubicamos por qué 0. Cuando yo multiplique esto en mi ecuación, pues yo ya sé que R por me va a dar 0. Solo tengo dos vectores. El vector que va a estar posicionado a 120 grados y a 100, afectado por 13 y 5 respectivamente, es decir, el 2 y el 3. Si me voy aquí y lo verifico, ¿cuál corresponde al 2 y al 3? Sería este vector que está aquí y este vector. Son los dos vectores que yo tengo. No se hace 0 cuando lo multiplique por la distancia 0. Esos dos son los que voy a graficar
Y este es el primero que voy a graficar, que es el 2, el vector 2, y después el vector 3. Ustedes saben de polígonos que no importa el orden, como los quieran armar, siempre y cuando se cierre el polígono. Este sería mi incógnita. Este es el que yo no conozco, ¿sí? Obviamente. Y por eso dice que es el que vamos a encontrar. Ese es el primero. Así es, estamos adivinando cuál sería. Bueno, con un método gráfico. Lo puedes hacer analítico, pues también ahí está la posibilidad. Igual, ¿verdad? Momento por distancia, no fuerza, momento por distancia, aquí lo obtengo para los tres, descompongo en X, descompongo en Y, me faltó aquí sumarlos, hago mi resultante y obtendría este, hago mi tangente o mi coseno, como lo quiero obtener, y obtengo el ángulo. ¿Tanto para qué? Pues para saber dónde está esto con respecto a la horizontal, ya sea positivo o negativo. Bueno, una vez que tengo ese momento por distancia, con cualquiera de los dos métodos, paso 3. Ahora voy a determinar yo cuál es el momento con respecto a las dos posiciones que me da el autor. La posición B para A y para R. ¿Cuáles son esas posiciones? Bueno, me voy a regresar acá y tratar de ubicarlo aquí en el espacio. Nosotros vemos muy claro que hay una masa 1 y sabemos que para equilibrarlo él quiere una masa en esa posición que se llama A. ¿Cuánto vale? ¿Quién sabe? ¿A qué distancia de altura? ¿Quién sabe? O radio. Pero sabemos que está en esa distancia 0. Distancia axial, distancia radial o vertical, es libre, la que queramos. Y para B también me dice que forzosamente debe ser positiva, necesariamente nos está proponiendo que sea inferior, que sea en la parte del cuadrante inferior, y obviamente que el valor de R hasta ahorita nos lo deja libre. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Pues es libre, lo que tú quieras, ¿no? Y son las incógnitas que nosotros queremos saber, la masa A y la masa B, ¿cuánto valen y a qué distancia R están? Obviamente que para A no necesito la distancia axial, es 0, pero para B sí necesito saber a qué distancia. Entonces son 3 incógnitas. ¿Cuánto valen las dos masas? ¿Cuáles son sus dos radios? Y axialmente, ¿dónde está la masa B? Y ahora sí puedo entender este diagrama, que es muy sencillo. Yo aquí voy a obtener, dice, la masa B, y voy a obtener su distancia tanto axial como radial. Ojo que esta formulita ya la teníamos nosotros, estas formulitas me voy a regresar aquí. Momento por A, este ya lo tengo, este de aquí, yo ya lo conozco. Este es una propuesta, así es, ya la habíamos obtenido aquí, era la resultante, esta resultante de aquí. Sabemos cuánto vale y sabemos la ubicación angular, pero nosotros no sabemos a qué distancia lo convertimos en fuerza. Aquí es un momento por distancia axial. Nosotros debemos definir, por eso dice que hay que proponer dónde quiero que esté esta posición axial y ese radio. Tú lo debes de proponer porque el autor no te lo dice, a menos que él te dijera, pues ya te obliga, ¿no? Me refiero a que esta masa nosotros la tenemos como un momento, esta masa de aquí, y nosotros necesitamos proponer cuánto o dónde queremos que esté de aquí hasta acá. La regla es nada más que sea mayor a la distancia de la masa 2, que es A3, y menor a la distancia de la masa 2, que es A2. O sea, hay un límite ahí. En ese rango lo que tú quieras. Esa sería tu distancia BA, que le llama aquí. Tú lo propones. Y la otra, ¿dónde debe estar de la horizontal hacia abajo? Lo que tú quieras, no hay una distancia, no hay un límite. Lo que tú quieras proponer de este valor. Y ahora sí. Y por eso aparecen aquí, que lo veas. Dice, ¿a qué distancia va a estar axialmente y a qué distancia va a estar radialmente la masa B? Tú lo propones ahí lo pones. Y ahora sí ya puedes usar la formulita, ¿no? Muy sencilla. Lo que habías obtenido dividido entre la A propuesta y dividido entre la R propuesta. ¿Y qué tienes? Pues un momento, ¿no? En el sistema. Es sencillo eso. ¿Que lo puedes hacer gráficamente? Pues sí, pero también tienes que proponer A y B. No importa el método, hay que proponerlo, porque si no, no lo puedes obtener. ¿Hasta ahí alguna duda? Y no vas a ir leyendo, ¿no? El método es sencillo. Hay reglas geométricas, claro, ¿verdad? En la realidad, pues depende del tamaño de la esfera para que no choque. Pues sí, pero ya lo tendrías que tener físicamente para poder delimitar. Si no lo tenemos físicamente, pues la propuesta es libre. Ya si se puede o no construir eso, ya es otra cosa. Manufactura es otro show, sí, ¿verdad? Y ese es el paso 3, determinar, si te fijas aquí, el valor del peso en el sistema, ¿no? Ahí está. Último paso. Y aquí, obviamente, podemos resolver, lo estoy poniendo ahí para que lo veas, gráficamente, y lo podemos resolver analíticamente. Yo recomiendo el gráfico porque es muy fácil.
Nosotros ya teníamos el momento del primer masa, el momento de la segunda masa y el momento de la tercera masa, y nosotros ya habíamos obtenido esta R. Ese fue lo primero que hicimos, el paso 1. En el paso 2, gráficamente nosotros obtuvimos este valor que tenemos aquí, que es el WRB. ¿Qué nos faltaría? Pues nos falta este elemento. Obviamente que si yo lo hago gráficamente, pues nada más tengo que medir cuánto hay de aquí a aquí y ya obtengo el último que nos falta. Nada más regresando para que lo ubiques, ¿no? Y veas cómo tú ya tienes la masa por la gravedad, por la distancia radial, que es esta de aquí, que es la que aparece como en función de B, esta de aquí. Ya la tenemos, esta de aquí. Es la que aparece en este punto. Y lo que nos faltaría es esta, la de aquí. Si lo quieres hacer gráficamente, si gráficamente no te resulta claro, pues lo puedes hacer analíticamente, pero analíticamente necesitas hacer dos etapas o dos cálculos. El primer cálculo, ¿cuál sería? Bueno, ya es el ángulo. Estas distancias B ya las conoces, acuérdate que estas tres ya están definidas. Vas a obtener tú un momento por una distancia B. Dime. ¿Dónde? Aquí en el apartado, bueno, porque está en la parte inferior. Me regreso aquí. Esta masa, ¿dónde está? Dijimos que de la horizontal hacia arriba, esta está de la horizontal hacia abajo, es negativo, porque es el radio, la distancia radial. Es esa. ¿Vale? Son datos, estos no propuse yo nada, estos datos me los da él. Y yo tengo que proponer de A y de B, no de masa 1, masa 2 y masa 3. Entonces lo primero que tendría que hacer analíticamente sería calcular la masa por la gravedad, por el radio, por la distancia axial que proponen y obtendría este valor. Yo puedo seguir mi método del polígono o lo puedo hacer analíticamente, que es lo que decíamos. ¿Por qué lo hice dos veces? Porque tomos ocupo este WR por B, lo ocupo. Ese dato, pues es este. Lo descompongo en X, lo descompongo en Y. Yo ya sé que aquí tengo que elevar al cuadrado la suma, sacarle raíz y obtendría la masa por B en función de la distancia axial. Y mismo caso, tengo que proponer cuánto vale B y cuánto vale R, pero ya no para el componente B, sino para el que está en cero, para el componente que está del lado izquierdo. Si me regreso aquí, a ver si lo estamos ubicando, ahora yo tengo que proponer a qué distancia está este aquí. Esta R, la distancia, pues yo sé que va a ser cero, ¿no? Para ese elemento, axialmente hablando, ¿no? Y eso es lo que dice aquí. Pero de todos modos se pone, hay que proponer, sí, yo sé que si yo estoy hablando de la distancia axial, pues obviamente que para B no tengo problema, para A yo sé que esa distancia se haría cero, ¿no? La radial es la que existe. Y aplico las mismas ecuaciones. Y bueno, así de sencillo llego a esta solución. Les pongo la solución porque lo único que queda en función de cada quien, por eso digo que es imposible que te quede igual, es proponer a qué distancia mueves el peso B en X o en axial a la derecha y qué radio propones. Esos datos pues cada quien los propone, entonces todos estos datos son iguales para todos los resultados. El problema es cuánto valen estos, porque son en función de lo que tú propongas, aplicándose al método gráfico o analítico, ¿no? Y realmente lo que tú vas a obtener es muy sencillo, cuánto peso hay que ponerle, dónde hay que ubicarlo, en X o en Y, o en angular si tú lo quieres ver así. Y es el método, es muy sencillo. De hecho estamos mezclando los dos métodos que ya vimos, no es un método nuevo, nada más quería que vieran cómo lo aborda el autor. Algunas partes las resuelves analíticas por facilidad, algunas las resuelves gráficas. En la realidad, yo ya no hago nada de eso, yo lo hago en el programa y lo equilibro. Y si lo tengo físicamente, pues lo hacen físicamente y lo equilibran. Hacen un estimado rápido, un bosquejo rápido, tantos kilos. Y luego si vale la pena, haces tu modelado, pones el peso y ves, no se equilibra. Y ya vas agregando masa hasta que se equilibre una vez que tengas el aproximado. Porque si no tendrías que hacer esto, ¿no? Tendrías que quizás hacer un método numérico para estar editando y hacerlo. Y en la realidad usamos el equipo DSP, si lo tienes, te quitas de broncas, pones tu sensor óptico, te dice el ángulo de fase, a qué fase hay que poner cuánta masa, lo pones, lo vuelves a echar a andar, lo vuelves a medir, casi se ajusta, ponle un poco más y así lo vas haciendo. Es el método real, que es el que usamos, ¿no? Pero en los libros viene desde hace 30 años, es ese método, el método del polígono o el método analítico, y esa es la definición. Este es el cuadro de resultados, lo dejo así para que tú puedas proponer y tengas una solución. ¿Qué es lo que debemos de tener al final? Me regreso aquí. Pues el valor de la masa obviamente sería una fuerza. ¿Cuánta fuerza hay que ponerle aquí? ¿Cuánta fuerza hay que ponerle aquí? ¿A qué radio hay que ponerlo? Que tú lo propusiste, y a qué distancia hay que ponerlo en B.
son las incógnitas. Dos masas, dos distancias radiales y una distancia axial. 5 incógnitas. Si tú te regresas aquí y lo puedes verificar en el apartado, pues son los datos que tienes aquí, en esta última, ¿no? Yo necesito saber las dos masas, en su fuerza, en su radio y una sola distancia. Nada más. O sea, necesito saber este y nada más la distancia de B, porque A es 0. Entonces en el relleno, bueno, aquí me faltó hacerlo ahí, ponerlo, pero en realidad sería este de aquí y este. Son las 5 incógnitas que comúnmente tienes y con eso las resuelves, ¿no? Para poder definirlo. Y claro, tú propusiste 4 valores, que son los que estuve poniendo aquí. Tú propones esto y tú propones esto. Y no hay otra manera. ¿Alguna duda? Sencillo, ¿eh? Bueno. Ese es balanceo estático. ¿Qué nos falta? Pues obviamente ir a hacerlo allá en el laboratorio. Yo creo que sería el lunes. Ahorita nos faltaría ver, por si quisieran saber cómo se hace, porque nos falta ver el de Solid. Pretendo que lo veamos mañana, porque la otra vez nomás lo mostré, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo generas? ¿No? Mostrarles cómo lo generé yo, por si alguien quiere hacerlo en el programa, lo puede hacer, ¿no? ¿Cómo pasar el corazón? ¿Mande? ¿Cómo pasar el corazón? No, voy a mostrar cómo, si lo quieres hacer, hazlo. Hay que dibujar la piececita, hay que crear tu material, hay que asignarlo, hay que generar una concentricidad con el eje. Pues algunas cosas que no sé si sepan, ¿no? ¿Cómo hago que el eje rote contra sí mismo o sobre sí mismo en la simulación? No, nomás es dibujar el eje, le tengo que crear un eje virtual o una línea, lo tengo que anclar con el centroide del objeto para que virtualmente el eje rote sobre sí mismo cuando haga la simulación. Luego le tengo que poner los arillos, las varillas, las esferas, y las tengo que hacer como una unión, como un loop, y luego tengo que saber cómo angularmente ubicarlos con Sketch. Los ubico en la ubicación angular que yo quiero, le agrego gravedad y ahora sí, Dios ayúdame que se haya balanceado eso, ¿no? Y eso es lo que les voy a explicar cómo se hace. Lo voy a hacer yo aquí para que veas que no es difícil, pero sí necesitas un cierto manejo del programa. Entonces ya quien por ahí se vea en esa facilidad de hacerlo, pues adelante, ¿no? Pero lo puedes hacer de 3 maneras, que eso es lo que nos va a faltar en la evaluación, ¿verdad? Ya que veamos el DSP. Y ese va a ser libre. Tú dime en qué lo quieres hacer. ¿A mano? Si es a mano, es analítico o gráfico. Si es en software, es en SolidWorks hacer el que te tocó hacerlo y balancearlo lo más aproximado posible. Tú en el DSP. Vamos a ver, voy a proponer 2 planos o 2 discos, les voy a enseñar cómo se usa, vamos a hacer una práctica y ustedes tendrían que hacer la que les toque generar. Y ese es el penúltimo tema, ¿no? Que nos falta. Mañana veo Solid, el lunes veo DSP y yo espero que el martes estemos viendo Mobius, martes, miércoles, cómo se arma una máquina, el Mobius iLearn, armar una máquina ahí, que se fijaron la vez que lo mostré, no es que tú la dibujes, es tomar la transmisión, poner el motor, poner los coples, ponerla a correr, identificar la gráfica. Yo te voy a armar una que sé que no tiene fallas, ahí la explicamos, te armo una que tiene una falla y leemos cómo se encuentra la falla. Tú harías algo similar, a ver, ahí te va esa máquina, dime si hay falla y dónde está. Eso es, para eso pues tú ya te chutaste qué son los órdenes de vibración, eso ya lo checamos. No todos voy a poner una actividad que quede evidenciado que se los pedimos, en donde puedas verificar cuáles son las órdenes de vibración, porque no es lo mismo explicarlo a que tú realmente lo entiendas, porque vas a tener tú que explicarme si está fallando y cuál es la falla. Y ese es lo último que vamos a ver, esa va a ser su última evaluación. Entonces nos faltan 2 realmente. La evaluación de balanceo va a ser su práctica, a menos que quiera hacer examen. También estoy en la disposición que digas, no, pues yo no hago proyectos, yo hago mi examen. Excelente, ¿no? Claro, el de balanceo, ¿no? Que van a entregar el lunes, ¿no? Esa es tu unidad de balanceo. Esa parte, la parte de absorbedor, balanceo, absorbedor. Balanceo tú eliges, ¿no? Pero ya en cuanto acabes de ver todas, ¿cómo vas a elegir si no has visto el DSP cómo es? Hasta que veas cómo es, ya Solid, ya tú, pues, yo me voy a ir con esto. Y perfecto, ¿no? Y si no hay dudas, pues esa es la parte que veíamos. Este archivo yo creo que ya lo tienen, si no me dicen, para que lo puedan replicar, ¿no? Y yo vería el de Solid, ¿no? Que no alcanzo ahorita en 10 minutos, pero al menos para presentarlo. Dime. Sí. Puede ser que digas
puede ser que declines ahí el que dice que no lo ha entregado el equipo 1 o el 2. ¿Está bien? Entonces tu examen, ese equipo tendrá que solventar el problema de alguna manera, ¿no? Eso no es problema, no más que habla. Y listo, pero ahí vamos ya. Ahí va. Facilito. Mira, ya llegó. ¿Qué pasó, Ortiz? Qué milagro. Vienes a... Ya podemos clausurar la clase, ahora sí, ya. Ya pasamos todos. Ya no podemos arrancar, no había quien conectar ahí. Ya ven lo que pasa por el bullying. Hubiera guardado algo para el examen. Algo para el examen. Pues mañana es lo que vamos a ver. Vamos a ver les voy a mostrar que van a ver la solución ahorita. Vamos a decir cómo se arma para quien lo quiera hacer bajo este esquema. Adelante. Y espero yo que el martes, si es que vamos en tiempo y el lunes acabamos la de DSP, ya el martes me dirían cuál van a usar, cuál técnica van a usar, Solid, DSP o el analítico gráfico para balancear. Que ustedes decidirán. Yo te voy a decir, aquí está la pieza, el eje con las esferas que quiero que balancees, aquí está el diagrama, balanceamelo. ¿Cómo lo quieres hacer? Analítico, gráfico, lo quieres hacer el modelo en Solid y balancearlo, lo quieres hacer allá físicamente, hacer las masas y balancearlo con el DSP. Como tú quieras. Ahí va. Perfecto. Ahí va. Ahí vamos, no me presiones. Ya sé que ya casi está, tarda en abrir tantito. Ahí va arrancando. Listo. Y a esto me refiero con hacerlo en Solid, no nada más es saber dibujarlo, hay que asignar la masa al material, hay que saber hacer la simulación y balancear. Ahí está. Tendría yo que asignar las masas, las esferas. Esto es lo que me refiero yo, anclarlo. Si yo me acerco aquí y observo el equipo, yo puedo rotarlo. Tendría que dibujarle aquí algo para que ustedes lo pudieran ver o ponerle otro color para que pudieran verificar que efectivamente está rotando, ¿no? Esa pieza. Y lo voy a hacer para que observemos en el sistema de Sketch, a ver si se ve así, para que veas la referencia. Aquí se ve, se mueve como referencia, ¿no? Y ese sistema pues yo ya lo puedo modelar, le agrego la acción de la gravedad y verifico si efectivamente se equilibra. Ahí todavía le falta un poco de peso para que se equilibre, ¿no? Pero pues casi, si yo le suprimo la masa más grande en cuanto termine, que era esta, si esta masa la suprimo de mi análisis, me voy aquí, la suprimo y lo vuelvo a calcular sin esa masa, pues se observa la diferencia. Cuando lo hice con y sin la masa, pues sí se ve diferente. Ahí está, a velocidad real, ese contra el que yo puse ya con la masa, se ve la diferencia. Que obviamente que no es exacto porque no le invertí tanto tiempo, yo no te pediría la exactitud, ¿no? Pero bueno, que sea algo muy similar, ¿no? Y ahí se observa. Ahorita la primera vez es rápido, ya en cuanto lo calcula, la siguiente vez es en tiempo real, ve la diferencia. Entonces, bueno, obviamente porque no está preciso al 100%, ¿no? Eso es en Solid. Y ese es el que mañana armaría para que vieran cómo. Y ya nos faltaría ver el 10. Si no hay dudas, ahí le voy a dejar. Y espero que ya tengan la información para que no haya pretexto. Y acá ya para apagarlo.